Ok, bienvenidos a la clase de arquitectura del producto. Em, bueno, voy a tratar de hacer este tema lo más corto posible. Y bueno, mm, ahí pues le pueden picar en YouTube pues, que vaya a 1.5 de velocidad para que se vaya más rápido. Y bueno, comenzamos. Lo que vamos a ver ahorita es más que nada los tipos de arquitectura del producto, tipos de modularidades, pasos para generar la arquitectura de su producto. Y bueno, ¿qué es la arquitectura del producto? El producto puede definirse de forma física o de manera funcional. Los elementos funcionales del producto son las operaciones y transformaciones que contribuyen al desempeño del producto. O sea, es la parte intangible, la parte con la que el producto tiene que cumplir la acción. Los elementos físicos de un producto son las partes, componentes y subcomponentes que implementan la funcionalidad del producto, o sea, la parte tangible, la parte que las piezas que ensamblas para llegar a tu producto. Se podría decir en términos de computación que el elemento físico es el hardware y los elementos funcionales es como el software, por así decirlo. Elementos funcionales es literalmente a la hora de tú hacer tu... Más adelante vamos a ver cómo se hacen los mapitas. Es la parte donde escribes la función de tu producto y la parte del elemento físico es qué parte de mi producto ejerce ese elemento funcional. ¿Ok? Y bueno, en la arquitectura del producto, la definición es que la arquitectura del producto es el esquema en el que los elementos funcionales del producto son organizados como piezas, en este caso en inglés chunks. Chunks se traduce directamente a trozos, pedazos, eh, y yo prefiero decirle piezas, para mí suena mejor, y la manera en que estas piezas interactúan entre ellas. Esto lo hace un sistema modular. Y dentro de las arquitecturas del producto tenemos dos sistemas primordiales que vendría siendo la arquitectura modular, que es en el cual las piezas implementan uno o muy pocos elementos funcionales. O sea, cada pieza tiene su propio papel dentro del sistema y la interacción entre las piezas son bien definidas y fundamentales para las funciones primarias del producto. O sea, tenemos en una arquitectura modular tenemos todos los componentes que integran nuestro producto y cada uno tiene un papel fundamental. Entre ellos no se comparten funciones, simplemente cada uno tiene su papel, como una cajita de engranes, por así decirlo. Si falta uno, pues simplemente vamos a perder esa función de nuestro producto final. A veces se puede dar el caso de que si quitas pieza, esa, esa pieza modular, pues el producto final ya pierde toda su funcionalidad. Pero por lo general en una arquitectura modular simplemente pierde la función de la cual ese módulo estaba a cargo, por así decirlo. Luego está la arquitectura integral, que a diferencia de la modular es que los elementos funcionales del producto son implementados usando más de una pieza. O sea, necesitas varias piezas para poder cumplir con un elemento funcional. Una sola pieza implementa también varias funcionalidades y las interacciones entre las piezas pueden ser incidentales a las funciones primarias del producto. ¿Okay? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, tenemos este motor. Este motor podríamos decir que tiene una arquitectura integral. Nosotros no, cada una de estas piezas tiene funciones no solamente eh, propias de cada una de esas piezas y también cumple con otras funciones. Por ejemplo, la cabeza del motor no solamente cumple con la función de tapar la cabeza de los pistones para poder tener el contorno de- del trayecto de los pistones y poder detener o más bien soportar la explosión interna de la combustión interna, sino que también puede cumplir con otras funciones estructurales para poder detener los sistemas auxiliares o incluso poder detener, por ejemplo, en este caso también tiene la parte del aceite,
el filtro de aceite aquí soportado. Es cuando cada uno de los módulos de nuestro sistema completo también puede cumplir funciones importantes para que ayuden a cumplir, como que se podría decir que es como que cada una de esas piezas podría, si quitas una, el sistema ya estaría incompleto y no puede funcionar en su totalidad. Esa es la principal diferencia entre una arquitectura integral a una modular. La integral, si le quitas uno de esos módulos, el sistema ya no puede funcionar por lo general, y una arquitectura modular, quitas un módulo y ese producto puede funcionar, pero ya no tiene la función que ese módulo brindaba al sistema. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos un freno de bicicleta, un freno de bicicleta y el sistema de cambio de velocidades de una bicicleta también. Si yo quito el freno, la bicicleta va a seguir funcionando, pero ya no va a tener frenos. Es peligroso, pero la bicicleta técnicamente sigue funcionando. Si yo quito el módulo de cambios de velocidades, pues ya no voy a poder cambiar de velocidades, pero el sistema, la bicicleta va a seguir funcionando. Si yo le quito las velocidades y le dejo el freno, pues tengo frenos, pero ya no puedo cambiar de velocidades, pero yo le puedo seguir dando a la bicicleta. Le puedo quitar los dos y la bicicleta puede seguir funcionando incluso. ¿Sí? Cada uno de estos módulos cumple con una función y si lo quito no me echa a perder la bicicleta, por así decirlo, y simplemente perdería la función principal de esos módulos. Ahora, y estos son independientes uno del otro. Ahora, esta es una arquitectura integral. Ahora, la arquitectura integral no necesariamente tiene que, digamos, hacer disfuncional todo nuestro producto si retiramos alguno de los módulos, pero sí nos puede quitar algunas de otras funciones. Si quitamos una de esos módulos, puede quitarnos más de una sola función a nuestro sistema. En este caso, este freno tiene integrado el freno y tiene integrado el cambio de velocidades aquí. Por lo tanto, si yo quito toda esta pieza, este módulo de la bicicleta se va a quedar tanto sin frenos como sin cambio de velocidades. Ahora la bicicleta puede seguir funcionando, pero con solo quitar un solo módulo ya desintegré dos funciones principales de la bicicleta. Esta es una arquitectura integral, integradora, y una modular. Ok. Sigamos. Existen tres tipos de modularidad principales, que vendrá siendo la modularidad, ya no voy a decir modulares, batallo mucho para decir modularidad de ranura. Módulos de ranura. Existen también los módulos de bus y los módulos seccionales. ¿Okay? Estos son los tres tipos que se utilizan más en la industria. El de ranura vendrá siendo el más utilizado, el tipo de modularidad más común. ¿Por qué? Aquí lo que se refiere es que cada interfaz entre las piezas que forman la arquitectura son distintas. O sea, las interfaces por las cuales se conectan las piezas en la arquitectura son diferentes entre ellas, y eso hace que las piezas no sean intercambiables ni sustituibles. ¿Okay? La mejor forma de entenderlos es con este dibujito, así como viene en el libro. Literalmente cada uno de los módulos o chunks o piezas o trozos, como le quieran decir, tiene un sistema de interfaz, pero entre estos chunks no tenemos la misma interfaz, por lo tanto no podemos sustituir el triángulo por el cuadrado, ni el cuadrado por la media elipse, ni la media elipse por el cuadrado. O sea, no podemos sustituir uno sobre el otro, ni poner más cuadrados ni poner más medias elipses. ¿Por qué? Porque el sistema de interfaces que tiene entre ellos son diferentes. Esto es lo más utilizado en los sistemas de vehículos, en los carros, en todos los sistemas mecatrónicos. La mayoría de las veces así se utiliza. Aviones. O sea, el sistema de interfaz que tenemos en un tacómetro que nos marca las RPM es muy diferente al sistema que nos marca la temperatura interna del avión. A eso se refiere más que nada. Y no podemos sustituir uno con el otro. ¿Ok? Ahora,
los módulos de bus. Esto es muy común en electrónicos. En esta arquitectura existe un bus común en donde se conectan las piezas con el mismo tipo de interfase. Aquí puse el ejemplo de un hub de USB, simplemente porque se entiende bien el concepto, donde podemos simplemente conectar, no importa lo que conectemos, pero todos podemos conectarnos por medio de la misma interfase al sistema al que se está integrando esto. Y para entenderlo mejor, simplemente podemos observar este dibujo, en el cual vemos que todas las interfaces son iguales, por lo tanto podemos cambiar el triángulo por el cuadrado por el triángulo, o con la media elipse, o poner puros cuadrados o puros triángulos, o poner uno sí, uno no, no importa. El sistema eh, puede adaptarse fácilmente entre ellos porque tenemos la misma interfase en el bus. Otro sistema de ejemplo es el sistema, una red de luz de la casa. Tenemos técnicamente el mismo interfase para conectarnos y sacar luz. Ahí podemos conectar muchas cosas, podemos conectar refrigeradores, luces, microondas, todo va a al mismo sistema por el mismo tipo de interfaz. Podemos sustituirlos, podemos cambiarlos, podemos poner unos sí, unos no, y de esa manera es que estamos poniéndonos todos en una forma de módulos de bus. Y luego tenemos el módulo seccional, que es también muy utilizado, que primordialmente es que todas las interfaces son del mismo tipo, pero no hay un solo elemento al cual se unan todas las piezas. Ese elemento al cual se refiere que no se unen es este de aquí. Este elemento es inexistente. Este elemento central al cual se unen todas las piezas o chunks no existe. Como se puede ver aquí, en este sistema no existe. ¿Ok? Es como que no hay una interfaz, por así decirlo. Entonces, las piezas se conectan pero entre ellas. El ejemplo perfecto es los Lego. Los Legos se conectan entre mismos Legos. Si tenemos módulos seccionales de unos muebles, podemos simplemente ordenarlos como nosotros queramos y siguen teniendo la función que se requiere. Las tuberías también son módulos seccionales. Simplemente las conectamos a la forma que nosotros necesitemos obtener, adaptarnos al diseño que se planteó. Y no tenemos como que un sistema de interfase al cual apegarnos. Simplemente se conectan en las componentes o los módulos se conectan entre ellos y ya. ¿Ok? ¿Cuándo se define la arquitectura de nuestro sistema? Normalmente la arquitectura emerge durante el desarrollo del concepto. Se dice que sucede de manera informal porque lo empezamos a plantear desde que estamos haciendo los dibujos, los diagramas funcionales, los prototipos tempranos, desde que estamos echando bocetos, platicando, escuchando ideas. Desde ese momento ya se empieza a plantear una especie de arquitectura. Ahora, la arquitectura del producto ayuda a la empresa para entregar una mayor variedad de productos. Cuando nosotros tenemos bien establecidos nuestra arquitectura y tenemos bien establecidos nuestros módulos, podemos saber qué módulos podemos variar o cambiar para poder resultar en un producto diferente. ¿Qué me refiero con esto? Si yo traigo una línea de carros, por ejemplo el Jetta, tenemos, ¿cuántas categorías de Jetta tenemos? El Comfort, el Sport, el R, el GLI, digo, es un ejemplo. Estos tienen técnicamente la misma arquitectura, pero tiene sistemas modulares que podemos cambiar y reemplazar por otros sin cambiar la arquitectura, que nos da resultados diferentes. De esta manera, dentro de la misma categoría podemos dar muchos mayores productos. En la categoría de esos sedanes podemos dar hasta 6 productos diferentes con diferentes precios, que son como 6 opciones diferentes para poder atacar el mercado. Tenemos desde los que no tienen turbo hasta los que tienen turbo, los que tienen asientos de piel hasta los que no tienen asiento de piel, austeros sin clima o ya con clima. Son módulos que le podemos quitar o poner bajo la misma arquitectura. Y la funcionalidad del producto sigue siendo técnicamente la misma. A esto se refiere. Por eso es que la arquitectura del producto
las empresas se basan tanto en la arquitectura del producto para poder generar mayor variedad de un mismo, técnicamente de un mismo objeto o producto. Ahora, ¿qué implicaciones tenemos para la arquitectura del producto? Más bien, ¿por qué, qué tenemos que pensar para generar la arquitectura del producto? Y bueno, el cambio de producto, aquí se refiere a que la arquitectura define cómo el producto puede cambiarse. O sea, la arquitectura define cómo el producto puede cambiarse. O sea, cómo podemos ponerle mejoras, cómo podemos agregarle otras cosas, otros detalles, ponerlo de lujo o no de lujo, ponerle turbo, quitarle el turbo, hacerle adaptaciones, reusar la pieza o el producto, ver el gasto. Gasto no se refiere a costos de dinero, se refiere a gasto de uso y la flexibilidad. Ok, ahora la variedad del producto es lo que les comentaba, es un rango de modelos que la empresa puede producir en respuesta a la demanda. Es más fácil tener más combinaciones a partir de los módulos. Simplemente cambiando los módulos puedo tener el mismo producto con diferentes combinaciones para atacar el mercado indicado de cada que prefiere ese tipo de combinación, por así decirlo. En la misma categoría de productos podemos generar hasta 6 modelos diferentes con 6 características relativamente parecidas pero diferentes, y esto se, se llega simplemente haciendo una arquitectura modular de nuestro producto. Estandarizaciones, estandarización de componentes es usar la misma pieza para distintos productos. Un componente que cumple una función que abarca varios modelos reduce costo y aumenta calidad. Regresando al tema de las bicicletas, existen muchas marcas de bicicletas, y si regresamos al tema de Shimano, Shimano dice, ok, todas las bicicletas cumplen con los mismos estándares, entonces yo voy a producir frenos que se adapten a la gran mayoría. Voy a traer un mosquito. Que se adapten a la gran mayoría de esas bicicletas. De esa manera yo genero mi sistema de frenos, que también está compuesto de módulos, desde el freno trasero, el freno delantero, el cable de transmisión y las palanquitas. Todo, digamos que esos son los módulos que forman parte del freno de la empresa. Y dependiendo de a dónde lo voy a adaptar, yo simplemente digo, en lugar de cambiar todo el producto, simplemente cambio uno de esos módulos para adaptarlos al, al ensamblador a la que queremos adaptar nuestro producto. Si por alguna razón el freno de atrás, el freno de disco de atrás de la bicicleta es más grande, bueno, pues quitamos el módulo, reemplazamos nuestro producto reemplazamos el módulo del producto que es el freno de atrás para que pueda adaptarse a lo que el cliente necesita, por así decirlo. Y eso facilita mucho las cosas. Y por eso es tan importante tener, digamos que una pieza estandarizada que se adapte muy bien a todos, para no tener que generar un modelo para cada uno de nuestros clientes. Tema de desempeño, que también se desempeña el producto en su función, cómo se puede compartir funciones para mejorar. Es más fácil detectar el desempeño de las partes de nuestro producto que todo el conjunto del producto. A eso se refiere más bien. Eh, Ahora, el tema de manufacturabilidad. El tema de Design for Manufacturing es un tema muy importante que me gustaría que investiguen cada quien por su cuenta y después lo vemos un poco más a fondo. Es, eh, digamos que tenemos que tomar en cuenta para diseñar nuestro producto para que sea fabricable. O sea, no podemos diseñar algo que sea infabricable y manufacturable. Tenemos que tomar en cuenta los procesos que tenemos a la mano para manufacturar, para fabricar, para a partir de ahí poder hacer un diseño. Si nosotros no tenemos engletadora, pues no podemos diseñar algo que necesite cortarse. O sea, si nosotros no tenemos una máquina de hacer dobleces o laministeros, pues no podemos hacer un proceso de laminado en el diseño. A eso me refiero. Y esto pues está con la finalidad de reducir el costo, reducir el número de partes en la integración de cada pieza. Aquí lo que se refiere es que de preferencia siempre hay que diseñar para que nuestro sistema, nuestro producto tenga la menor cantidad de piezas. ¿Por qué? Esto baja el costo del ensamblado y baja la probabilidad de que falle.
porque digamos que cada pieza tiene una probabilidad de que falle. Si tú las juntas todas, digamos que si tienes un sistema integrado, si una de esas piezas fallas, pues técnicamente todo tu producto falla. Entonces, entre más piezas tengas, pues más probabilidad tienes de que falle todo tu producto. Porque si falla cualquier pieza, pues técnicamente tu producto también falló. ¿Ok? Por eso es que se busca reducir el número de piezas. Si puedo fabricar mi producto de un tajazo, es lo ideal. Por lo general así no es, pero hay que hacer lo posible para que se reduzca la cantidad de piezas y ensamblado. Y bueno, la administración de desarrollo de productos se refiere a el equipo que se va a encargar de hacer la adaptación entre las piezas que estén diseñadas. Normalmente cuando es un componente muy complejo y tiene muchas partes, muchos componentes, se ocupan grupos de diseño para cada uno de esos componentes y al final se tienen que integrar. Por eso también es el tema de la concurrent engineering o la ingeniería paralela. Al final se tiene que integrar y tiene que haber comunicación entre ellos para que cada uno de esos componentes puedan unirse y hacer el producto final de manera correcta. Y bueno, a eso se refiere, que tengan la correcta interacción geométrica y funcional. Y bueno, los pasos para establecer la arquitectura de nuestro producto. El diagrama. Crear el esquema del producto, número 1. Aquí vamos a ver un pequeño esquema un poco vago sobre una impresora y las funciones principales. Tiene funciones y tiene partes funcionales y partes físicas. La única parte física que he detectado es esta, print cartridge, que es literalmente el cartucho de impresión. Esta es la única parte física que detecté. Todas las demás se refieren a partes funcionales. Posicionar el papel en Y, posicionar el cartucho en X, tomar un papel, guardar el papel en blanco, guardar el output de la computadora, o sea, la imagen o la información o el documento que se va a imprimir, proveer soporte estructural y cerrar, o sea, tener una especie de enclosure, es como una especie de espacio cerrado para la impresora de protección, por así decirlo. Estas son como que las funciones principales de la impresora. Aquí de este lado podemos ver, bueno, en esta parte, nomás viendo estas funciones, puedo ver que estas partes es papel del gabinete hacer estas funciones. Esto deben ser parte del mecanismo de impresión. Esto debe ser parte de la controladora de la impresora, control printer, accept user inputs y display status. Ok, esto se refiere a la parte de la interfaz de la persona con la impresora. Siguen siendo funciones, siguen sin tener una parte física. Comunicación con el host y mandarle a la impresora. Este debe ser la interfase entre la computadora y la, y la impresora. Y la parte que provee energía a la impresora. Acordémonos que la línea gruesa es el flujo de energía y fuerza. La línea delgada es el flujo de material y la punteada es el flujo de señales o datos. Simplemente, eso se refiere. Y bueno, para ver un poco más a fondo, un poco más entendible esto, bueno, algo que se recomienda es utilizar menos de 30 elementos por esquema funcional. Para no confundirnos es mejor agarrar todo y hacerlo un poco más generalizado para que se pueda entender mejor, si no se hace un mapa muy complejo y luego ya no se puede entender. Agrupar los elementos del esquemático. Ok, aquí lo que se hizo fue agrupar los elementos funcionales ya en sus respectivos chunks o piezas o trozos o pedazos. Ok, aquí como les digo, en la parte del chasis o del gabinete se clasifica aquí la parte de donde se guarda el papel, la cajita o el cajón. El mecanismo de impresión abarca estas funciones. Esta parte física que es el cartucho. La interfase con el usuario. La tarjeta controladora o la tarjeta lógica, que es la que establece comunicación y se conecta con el host. Y la que le da las órdenes y controla los sistemas de tanto sensores y actuadores de la impresora. Y la parte que suple energía,
Host Driver Software se refiere al literalmente el programa que tienes que descargar para poder controlar tu impresora. ¿Ok? Todo esto ya está bien separado en chunks, o sea, cada uno de estos son un módulo, se puede reemplazar por otro para dar propiedades diferentes a la impresora final. Y bueno, así se separan más aproximadamente los módulos. No hay una regla para hacerlo, simplemente este es el que en el cual a esto llegaron los ingenieros al final, de estar escribiendo y diseñando y ver por qué sí o por qué no podemos cambiar y modificar estas funciones. Ok, simplemente a esto llegaron los ingenieros. Crear un layout geométrico. Ok, con los mismos chunks que se generaron antes, con estos pedazos, los vamos a agarrar y los vamos a organizar en tercera dimensión o en segunda dimensión. Esto es antes de generar el CAD de nuestro sistema, porque simplemente estamos dándole un espacio físico a cada uno de esos chunks que determinamos anteriormente. ¿Por qué? Pues queremos tenerlos mejor visualizados, queremos ver que no obstruyan entre ellos y algunos tienen movimiento, otros no. Y podemos detectar otros problemitas internos. Por ejemplo, aquí podemos ver que la capacidad total de papel que podemos llegar a tener, qué tan cerquita está del papel el roller, si está muy cerrado el, el gabinete, hay muchísimas cosas que podemos ver. Si la tarjeta lógica está muy cerquita de los motores y pueden llegar a generar ruido. Y bueno, esto obliga al equipo a considerar que la administración de las piezas es viable y con sentido. Es para darse una buena visualización de lo que se está diseñando. ¿Okay? Y cuarto es identificar las interacciones fundamentales e incidentales. ¿Qué se refiere a esto? Las interacciones fundamentales son las funciones primordiales del producto. Es literalmente las funciones que acabamos de escribir anteriormente. Son las que ya están planeadas, las que ya sabemos que van a pasar, las que ya están determinadas y se tomó en cuenta el diseño con respecto a eso. Por ejemplo, una de las funciones primordiales es el flujo del papel al mecanismo de impresión, que está aquí. Es algo que ya sabemos y está planeado que va a pasar. Sin embargo, están las incidentales, que son las funciones que no teníamos planeadas. Por ejemplo, aquí dice que emergen a partir de la implementación de las funciones primordiales, o sea, son las cosas físicas que pasan a partir de las anteriores y que no teníamos planeadas, por ejemplo, en este caso vibración, calor, ruido en las señales y todo eso. Y se planean y se grafican de esta manera. Tenemos la cajita el gabinete y tiene una interacción con el cajón y aquí nos señala styling, que se refiere que simplemente le da estilo, literalmente, esa es la interacción que le da una con el otro. Espero que eso signifique, según yo sí significa eso. Y luego, la cajita donde está el papel, que cómo se interacciona con el mecanismo de impresión por medio de vibración. Esto es lo que tenemos interacción entre estos dos chunks. Y luego entre el mecanismo de impresión y la tarjeta lógica tenemos una distorsión térmica. Luego entre la tarjeta lógica y el ladrillo de energía, la fuente, tenemos una interferencia a radiofrecuencia, que eso es muy normal cuando tenemos un generador cerca o un transformador. Nos va a generar ruido. Y entre el chasis y la tarjeta lógica tenemos distorsión térmica y una protección contra las radiofrecuencias. Normalmente los chasis metálicos aterrizados funcionan de protección a las tarjetas lógicas, que son muy sensibles a las frecuencias externas. Y no tenemos interacción con nuestros otros chunks. Ok. Y creo que es todo, si no me equivoco. Y bueno, sí, sería todo. Gracias por atender. Es algo bastante sencillo. Y bueno, sería bueno que pudieran aplicar esta herramienta para ver más a fondo su producto. Si tienen dudas, por favor no duden en hablarme. Voy a estar fuera, pero voy a tratar de hacer lo posible por estar en comunicación. Investiguen sobre el tema de diseño de producto. Perdón, diseño de producto. Claro. Sobre Design for Manufacturing.
Y si pueden darle una leída al capítulo, creo que es el capítulo 8 o 10, no me acuerdo, no es el 9 de arquitectura del producto, debe ser el 10 o el 8, para que vean más detalles a fondo. Y bueno, gracias.